Hola, nosotros somos Tessa Cage y Saúl Guzmán y les hablaremos un poco sobre el retículo endoplasmático liso. Primeramente, no podemos hablar de retículo endoplasmático liso sin antes mencionar a la totalidad de este organelo, que se comprende como simplemente el retículo endoplasmático. Este, de una manera más general, es un complejo de sacos aplanados y túbulos membranosos interconectados, que de hecho se continúan de la membrana nuclear, y que por su gran extensión a lo largo de la célula pueden llegar hasta las proximidades de la membrana plasmática. Este organelo se termina por dividir en dos dominios, el retículo endoplasmático rugoso y el retículo endoplasmático liso, que en este caso será en el que nos centraremos. El retículo endoplasmático liso, se continúa de las cisternas del retículo endoplasmático rugoso, y de hecho su nombre proviene por la ausencia de ribosomas asociados a sus membranas. En la imagen presente se puede ver la diferencia entre el retículo endoplasmático rugoso y el retículo endoplasmático liso, donde podemos observar que, por el lado izquierdo, el dominio rugoso presenta estas estructuras de color rojo, mientras que el dominio liso no. Y es así como su clasificación se basa en, como antes mencionamos, la presencia o ausencia de ribosomas en las membranas del organelo. Esto hablando en temas del nombre del dominio, pero es de saberse que ambos dominios cumplen funciones diferentes. A continuación tenemos una imagen detallada del complejo entero del retículo endoplasmático, donde podemos ubicar en la parte inferior derecha de la imagen, indicada por una flecha roja, al dominio liso. En los siguientes dibujos podemos observar la distribución del retículo endoplasmático, dejándonos observar esta serie de sacos aplanados que ya mencionábamos, y del lado derecho su zona lisa, donde las partes representadas en verde se trata de la zona del lumen, que sería la parte interna de los sacos de esta estructura. Ahora hablando un poco de su composición química, tratándose de uno de los organelos membranosos, parte del sistema de endomembranas de la célula, su membrana está constituida por una bicapa lipídica, que como sabemos son conformadas por fosfolípidos y glucolípidos, donde los ácidos grasos, si recordamos un poco, presentan una cabeza hidrófila y una cola hidrófoba, lo que permite la separación de los medios. El retículo endoplasmático liso tiene como función principal la síntesis de lípidos. Aquí se sintetizan la mayoría de las grasas que constituyen las membranas de las células. Después tenemos la detoxificación celular. Se entiende por esto al proceso en el que sustancias como drogas y metabolitos producidos en las reacciones que se llevan a cabo dentro del organismo son transformados en compuestos hidrosolubles, es decir, que se pueden disolver en agua y ser excretados mediante la orina. Por último, tenemos al almacenamiento y liberación de calcio. Con esto se refiere a que el retículo endoplasmático liso se encarga de recoger y almacenar el calcio que se encuentra flotando en el citosol. Como se había mencionado anteriormente, el retículo endoplasmático liso tiene como función principal la síntesis de lípidos, donde se sintetizan la mayoría de las grasas que constituyen las membranas de las células. Algunas de estas son el colesterol y los glicerofosfolípidos. Los lípidos no se sintetizan en su totalidad en el REL, sino que primero se sintetizan los ácidos grasos en el citosol y luego son insertados en la membrana del REL, convirtiéndolos en glicerofosfolípidos. Muy bien, en este caso, para que quede descrita de una forma más detallada este proceso, ejemplificaremos la síntesis de un fosfolípido, concretamente de un fosfoglicerol, en este caso la sulfatilcolina. Primeramente, lo que podemos observar en la parte inferior de la imagen es esta bicapa que mencionábamos al hablar de su estructura, donde podemos ver tanto la cara lumínica como la cara citosólica del retículo endoplasmático liso. Es importante conocer que para este proceso son las distintas enzimas citosólicas las que nos van a ayudar a concretar la síntesis de nuestro fosfolípido. Nuestro punto de partida comienza por la parte superior izquierda de la imagen, donde nos son traídas desde el citosol dos ácidos grasos, transportadas por la coenzima A, que si recordamos un poco sobre nuestras investigaciones pasadas sobre nucleótidos no nucleicos,
Es una pequeña molécula no proteica que actúa como un transportador celular, llevando de un lado a otro los grupos químicos que necesitan las enzimas para su activación. Una vez hecho este pequeño recordatorio, conoceremos a estos ácidos grasos como ácido graso coenzima A, y estos se unirán próximamente a una molécula de glicerol trifosfato. Ahí podemos ver en la imagen cómo el glicerol tiene fosforizado su carbono número 3. La enzima que nos ayudará a crear esta unión será la que conoceremos como la aciltransferasa, que no solo, como ya mencioné, se encargará de unir a las moléculas y separar la coenzima A, sino también de dejar insertado a esta nueva molécula, que ahora llamaremos ácido fosfatídico, en la cara citosólica de la membrana del retículo endoplasmático liso. El siguiente paso será llevado a cabo por la fosfatasa, otra enzima que se encargará de separar el grupo fosfato de lo que era el glicerol, otorgándonos así el diacilglicerol. Ahora nuestro tercer paso será por acción de la llamada colina fosfotransferasa, una enzima que transferirá un grupo colina y fosfato a nuestro diacilglicerol que ya conocíamos, conformando así la síntesis completa de la fosfatidilcolina. Como ya pudimos observar, solo para esta pequeña síntesis de este fosfolípido utilizamos distintas enzimas específicas, y así será para otros fosfolípidos también. Otra cosa que debemos destacar es que en el ejemplo que acabamos de ver, el fosfolípido queda insertado en la membrana, y por eso nos surge la pregunta de cómo es que nos podemos encontrar esta síntesis o estas moléculas también del lado de la lámina luminosa. Pues esto es posible gracias a un movimiento conocido como flip-flop, logrando que los lípidos sintetizados sean bien distribuidos en la cara opuesta. Todo esto llevado a cabo con ayuda de una enzima conocida como flipasa. Y de hecho, otro punto a destacar es que en el caso de los fosfolípidos en la membrana del RE liso, su transporte entre membranas, como por ejemplo la que podría ser de una mitocondria, que es lo más frecuente en donde vemos este transporte de fosfolípidos, se lleva a cabo por una proteína intercambiadora que se encarga de hacer todo este movimiento. Este intercambio lipídico a manos de la proteína intercambiadora se da por la cercanía que existe entre membranas, donde no hace falta de un tráfico vesicular para este transporte. Algo curioso es que de hecho, en las células de los tejidos fotosintéticos, son los cloroplastos los encargados de sintetizar sus propios glicerofosfolípidos y glucolípidos también, aunque también se observan contactos directos de los cloroplastos con las membranas del retículo endoplasmático, dando lugar a este intercambio de lípidos. El retículo endoplasmático liso transportará los lípidos mediante vesículas al aparato de Golgi. Las vesículas van a juntarse con el aparato de Golgi y entregarán a los lípidos. El aparato de Golgi va a organizar y preparar los lípidos y los regresará mediante vesículas. La dinámica aquí sobre el transporte vesicular se basa en lo siguiente. Tenemos un compartimiento dador, una primera membrana, en este caso la del retículo
endoplasmático liso y que mediante una evaginación de las membranas de este compartimiento se crea esta vesícula por gemación que transportará su contenido a través del citoplasma hasta el lumen del compartimiento blanco o diana. Su destino, como lo es por ejemplo el aparato de Golgi, depositando su contenido. Un ejemplo de síntesis donde sí que se utiliza este tipo de vía es en el caso del colesterol, que también es otro importante componente de las membranas, sobre todo de la plasmática, y que se sintetiza mayoritariamente en el retículo endoplasmático liso, desde donde es transportado por la vía vesicular o por transportadores proteicos solubles. Por ejemplo, las levaduras, que poseen ergosterol en sus membranas en vez de colesterol, usando vías no vesiculares para transportar el ergosterol desde el retículo hasta la membrana plasmática, claramente distancias mucho más lejanas que en el caso del transporte por cercanía de membranas. Continuando, tenemos la detoxificación celular. Es un proceso que se lleva a cabo principalmente en las células del hígado y que consiste en la inactivación de productos tóxicos como drogas, medicamentos o los propios productos del metabolismo celular, por ser liposolubles o hepatocitos. Este proceso es posible gracias a la presencia de unas enzimas oxigenasas, las cuales se ubican en las membranas de este organulo. Además, el REL está involucrado en el proceso de glucogenólisis, la ruptura del glucógeno para liberar glucosa. La glucogenólisis tiene lugar en el citosol. La glucosa 6-fosfato, el producto de degradación del glucógeno, no puede atravesar la membrana plasmática celular. Para ello es convertida por la glucosa 6-fosfatasa, que es una enzima situada en las membranas del retículo endoplasmático liso, y que cataliza la hidrólisis del grupo fosfato, permitiendo así que la glucosa atraviese la membrana celular hacia el torrente circulatorio. El retículo endoplasmático liso también se encarga de recoger y almacenar el calcio que se encuentra flotando en el citosol. El almacenamiento de ion calcio se debe mediante la acción de bombas de calcio que se encuentran en la membrana del retículo. El ion calcio puede actuar como segundo mensajero. Por ejemplo, al unirse a la calmodulina, este podría activar distintos tipos de quinasa involucrada en distintas respuestas celulares. Aquí en esta foto se pueden apreciar los canales de ion calcio regulados por IP3. El IP3 también es un segundo mensajero que puede unirse a ciertos canales de calcio presentes en la membrana del retículo endoplasmático liso. Cuando el IP3 se une a estos canales, se abre un canal de calcio y el calcio sale al citosol. Estos iones de calcio ponen en marcha la contracción muscular. Cuando se termina el potencial de acción, los iones de calcio dejan de ser liberados y son transportados activamente al RS o retículo sarcoplásmico, produciéndose la miorelajación. Aquí podemos observar un GIF que demuestra la liberación de iones de calcio. IP3 significa inositol trifosfato. El retículo endoplasmático liso es, de hecho, escaso en la mayoría de las células, pero está bastante desarrollado en otras, de modo que realizan funciones particulares en ellas, como por ejemplo la síntesis de hormonas esteroides en la glándula suprarrenal y el sitio donde se detoxifica una variedad de moléculas orgánicas, incluyendo el alcohol en las células hepáticas, como antes se mencionó. Seguido en tamaño por el retículo endoplasmático rugoso, las cisternas del retículo endoplasmático liso de hecho representan un 6% del volumen total de la célula. Tomando un tipo de célula en la que podríamos perfectamente relacionar la importancia de nuestro organelo sería en los hepatocitos, pues estos son particularmente ricos en retículo endoplasmático, debido a que realizan una activa síntesis de proteínas y lípidos.
En las microfotografías electrónicas se pueden distinguir cisternas de retículo con ribosomas adosados a sus paredes. Las diversas funciones que presenta el retículo endoplasmático liso en el hepatocito tienen relación con sus enzimas, destacando obviamente las que ya hemos mencionado con anterioridad: la síntesis lipídica, la glucogenólisis y la detoxificación. En el hepatocito, la presencia de sustancias tóxicas liposolubles provoca la necesidad de que sean degradados en la membrana del retículo endoplasmático liso por la acción de sus oxigenasas sobre dichas sustancias tóxicas, oxidando los compuestos hidrófobos, volviéndolos más fáciles de excretar. Sin embargo, la reacción enzimática de detoxificación más importante se realiza mediante el sistema del citocromo P450 y desempeña un papel importantísimo en el catabolismo de fármacos y otros compuestos exógenos potencialmente tóxicos, siendo una función de supervivencia vital para el hepatocito. La esteatosis hepática es una patología por exceso de grasa en el hígado. También es conocida como hígado graso no alcohólico. Es un síndrome caracterizado por la presencia de depósitos de grasa en el hígado en pacientes sin consumo de alcohol. El hígado graso es una de las enfermedades hepáticas más comunes y se caracteriza por la acumulación de grasa en el hígado. Normalmente es asintomática y por lo tanto suele pasar desapercibida. Esta se asocia al síndrome metabólico, que agrupa una serie de trastornos que se presentan al mismo tiempo y aumentan el riesgo de enfermedad cardíaca, accidente cerebrovascular y diabetes tipo 2. Estos trastornos incluyen aumento de la presión arterial, niveles altos de azúcar en la sangre, exceso de grasa corporal alrededor de la cintura y niveles anormales de colesterol o triglicéridos. Se estima que cerca del 25% de la población mundial padece esteatosis relacionada a la presencia de al menos uno de los factores de síndrome metabólico, como lo es la diabetes, el sobrepeso, la hipertrigliceridemia, el hipercolesterolemia o la hipertensión. En el desarrollo de la esteatosis, el principal determinante es la resistencia a la insulina, mientras que en las causas del daño hepatocelular están en estudio e incluyen factores como el exceso de ácidos grasos libres, la sobrecarga de hierro, el sobrecrecimiento bacteriano, incluso la predisposición genética, entre otros muchos factores. El exceso de materia lipídica impide que el retículo endoplasmático liso pueda sintetizar correctamente, lo que desencadena que el REL se inhiba y por lo tanto hace que la célula, en su última instancia, entre en una apoptosis en secuencia de lo mismo. Es por eso que hace que el hígado tenga una coloración amarilla característica por la acumulación de las grasas en las células hepatocitos. Y esto sería todo por nuestra parte. Muchas gracias por su atención.